Bienvenidos y bienvenidas a Prevención sin tanto rollo, un espacio donde hablamos de temas de seguridad, bienestar y sobre todo salud mental. Hoy tocaremos un tema que es un poquito delicado y esperemos que no nos censuren en las redes sociales porque hay palabritas hay plataformas que no nos permiten, pero si no las decimos no van a entender específicamente de lo que estamos hablando y cuál es el mensaje que queremos darle, ¿no? Entonces, el tema de hoy es la depresión, el suicidio, pero sobre todo, ¿cómo pedir ayuda? O sea, ¿qué necesitamos saber o ver o reconocer en la persona que tenemos a nuestro lado o en nuestros hijos o en nuestro entorno familiar para poder brindarle la ayuda que necesita? Es un honor estar con ustedes el día de hoy y muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu público, porque es un tema que a veces no se toca, me explico, por miedo, por situaciones que tienen que ver con el contexto, porque los papás, los adultos, la familia está pasando por situaciones muy complicadas. Yo soy psicólogo clínico, efectivamente, tengo un consultorio y me dedico también a la parte de educación especial en una escuela, trabajo con niños con discapacidad, pero esta parte de la prevención del suicidio y la depresión es algo que creo que se debe de tocar siempre en nuestra población. Campeche es uno de los primeros lugares, ¿no? En estadística... Lamentablemente. Claro, nos comparamos con Monterrey, nos comparamos con otros estados en donde dices la población nos triplica, ¿no? Obviamente nosotros con un suicidio, pues Tenabo se va al primer lugar, ¿me explico? Entonces esto tiene que ser algo en función de lo que estamos viviendo actualmente con respecto a la depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de riesgos, hablamos de personas que están pasando por una enfermedad que conlleva a muchos cambios comportamentales y muchos cambios de humor, ¿no? De carácter. En ese sentido, para poder entender que la depresión es algo que está acompañando a alguno de tus familiares, número uno, no lo podemos diagnosticar a través de TikTok, ¿estás de acuerdo? O sea, mis ChatGPT. ¿son esto? Sí, claro. O sea, eso no puede ser. Tenemos que ir con especialistas, pero tenemos una barrera todavía a nivel sociocultural, y Leslie no me dejará mentir. ¿Quiénes van al psicólogo o al psiquiatra? ¿No? Los que están no tenemos locos. esa cultura. Sí, No tenemos esa cultura, y en ese sentido el poder entender que una base de nuestra salud física también corresponde a esta parte de salud mental es algo con lo que a lo mejor nuestras generaciones ya están un poquito más acostumbrados, ¿no? Estamos hablando acerca de los millennials, no sé, los centennials, los baby boomers, no tanto, la generación X, pero ya hablamos de un acercamiento hacia estas formas de poder ayudar a tu cuerpo a sanar a través de la identificación de emociones, ¿no? Sí, claro. A mí me encantó el hecho de que se hiciera la película de Intensamente, porque entonces los niños empiezan a reconocer ya dónde está el enojo, cuál es el enojo, por qué estoy enojado, la furia, ¿no? Toda esta parte de lo cual estamos llenos como seres humanos. Entonces, parte de esto también es importante en el reconocimiento de que en nuestra cultura campechana, en nuestra sociedad, estamos viviendo una situación de poca comunicación entre las familias. Tú vas a los restaurantes y ustedes no me dejarán mentir, todas las familias, Claire, Leslie, están con su celular. Sí. ¿Me explico? Entonces el diálogo, la comunicación asertiva, todo lo que tiene que ver con esta parte de confianza, autoconfianza, de contarle a mi padre y a mi madre, ya es más fácil confiarlo en las redes, ya es más fácil hablar con un amigo que conoces hace 2 o 3 meses y que es de otro estado. Es decir, todas estas situaciones que se van dando son barreras que van obstaculizando el nivel de atención y de prevención hacia estos riesgos, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, sí es importante dejar claro que, por ejemplo, la depresión, que es un conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con falta de sueño durante largo tiempo, problemas para dormir. En ese sentido puedo hablar de cansancio, anedonia, esta parte de no querer hacer lo que tengo que hacer porque no quiero hacerlo y no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, el no reconocer mis emociones, mis sentimientos, porque estoy a disgusto con todos, me enojo y me peleo con todos.
cuando estas características, una o más de estas, persisten durante más de 3 meses, ya estamos hablando de cuadros depresivos, ¿no? No es de que, ¿qué te pasa? Es que me levanté de pre, güey. Sí. A ver, si no podemos distinguir que me levanté triste, ¿no? No depre, o sea, no puedes jugar con esto. La gente va a seguir pensando que la depresión es algo que puede pasar ahorita y se quita mañana, y no es así. No sé si... No, sí, de hecho es muy interesante lo que dice porque, bueno, yo creo que sí es importante dejar claro qué es una depresión y qué es una tristeza y qué es una flojera, porque al final de cuentas vas a decir, es que estoy deprimido y no quiero ir a trabajar, o sea, no, eso es tener flojera, o sea, poder saber los signos de cada una de estas cosas, porque si no vamos a hacernos un rollo en la cabeza y no vamos a poder identificarnos. Y claro, yo creo que todo está en cómo te conoces, eso es importante, o sea, así como usted dice, conocer nuestras emociones, conocer qué es lo que nos está afectando, y como papás también conocer a tus hijos, o sea, comunicarte con ellos, hablar con ellos para saber qué es lo que tiene tu hijo, y más si es un adolescente, como decíamos fuera de cámaras, no sabemos si es introvertido o si está deprimido o si algo está pasando en su cabecita, o sea, ¿y cómo podemos saberlo? Hablando con ellos. Hablando con él, el con diálogo, amor, que es lo más sí, importante. Claro, y el diálogo asertivo, ¿no? Entonces, yo platicaba con Leslie en este sentido de poder entender qué pasa con los padres de familia a través de estas formas en cómo nos comunicamos con los chavos. ¿Me explico? Tenemos miedo como papás de hablarles. ¿Me explico? Bueno, no sé ustedes, pero cuando ustedes, Leslie, por ejemplo, has pensado en hablar con tus papás, lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? Me va a regañar. Creo que es lo primero que pensamos, porque creo que no se genera desde que somos pequeños ese ambiente de confianza, de que a veces nosotros confiamos y externamos, oye, es que me pasó esta situación, y lo primero que viene con papás es un regaño, y luego, ¿estás bien? O a veces, muchas veces no llega esa pregunta de si estamos bien. Entonces es donde yo creo que se empieza a generar ese ambiente de desconfianza en estos temas. Los hábitos para poder entender la comunicación desde este punto de vista, como bien mencionas, se forman desde muy pequeñitos. Sí. No podemos pedirle a un joven de 15, 16, 18 años que haga algo. Levanta tu cuarto, mira cómo está tu esto, mira, ¿no? Si no lo educamos desde pequeño, no formaste hábitos y le vienes a pedir ahorita a tu hijo que haga lo que no hizo durante 10, 15 años, es bien complicado. Entonces, llegan a consulta y entonces sí, obviamente el chavo está en depresión porque tronó con la novia, porque no está acostumbrado a superar pérdidas, está acostumbrado a hacer lo que se le pegue la regalada gana, como decía mi abuela, ¿no? Y la mamá le está exigiendo que deje de estar acostado, que no puede ser que esté triste todo el día y tirado para que haga... Entonces, hay una situación bien compleja en función de los signos y síntomas de depresión, porque a veces los padres no lo aceptan. No conocen a sus hijos. Exacto. No los conocen. Exacto. Entonces, parte de esto es lo que la psicoeducación en función de la orientación, de decirle, papá, mamá, familia o con quienes vive el chavo, está pasando por estas situaciones, hay un cuadro depresivo, está elaborando una pérdida porque murió su amigo, porque reprobó 3, 4 materias, porque, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir que busque una salida más fácil en lugar de platicar. Sí. ¿Y cuáles son las salidas más fáciles que utilizamos actualmente? Uno, el uso y abuso de sustancias. Sí. Y cuando no buscamos una salida y no tenemos una guía adecuada, nos vamos por el preferir morirme, pensamientos e ideación suicida, hasta conseguirlo. Entonces, ojo con eso, porque estamos hablando de situaciones de riesgo que tienen que ver con que no es que seas un buen padre o una mala madre. No hay... Ni todos los papás son buenos, ni todas las mamás son buenas. Sabemos padres y madres, sabemos familia, pero tenemos que entender que parte del conocimiento y autoconocimiento tiene que ver lo que a mí me está sucediendo con esa persona que está ahí enfrente. ¿Qué me pasa a mí con lo que le está pasando a él? ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir el hecho de que yo lo vea acostado, enojado, que no quiere hacer nada,
que me grita, que yo permito que me haga tantas cosas, ¿no? Entonces, también es un trabajo de salud mental y emocional para el adulto que está trabajando la gestión de las emociones, no solo con el adolescente, sino también conmigo mismo, ¿me explico? Sí, yo creo que eso es muy importante y por eso decía al principio, ¿no? Habla con tu hijo, conoce a tu hijo, platica con él. Yo creo que, bueno, yo hablo de la parte del hijo porque hasta ahorita no soy mamá, pero, o sea, sí puedes saber en su tono de voz. Por ejemplo, mi mamá sí sabe, dependiendo de mi tono de voz, si le estoy diciendo la verdad, si estoy, Claro, si estoy enojada, si estoy triste, así sea por teléfono, así de, porque yo le hablo todos los días a mi mamá y es así de, hola mamita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, ¿cómo estuvo tu día? Y yo creo que esa es una pregunta importantísima y tan sencilla que le puedes hacer a tu hijo. Claro. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprendí? Por ejemplo, cuando estaba chica mi mamá decía, ¿qué aprendiste de nuevo hoy? O sea, no solo dentro del aula, sino con todos tus compañeros, ¿no? Y yo creo que eso es importante, la comunicación y el vínculo que creas con tus hijos, pero también los límites, como decía otro compañero, porque no es darle amor y excesos, sino también poner límites para que pues, ellos puedan ser unos adultos responsables, ¿no? ¿O qué comentas? Pues creo que sería bueno en este caso establecer, igual que si pudiéramos platicar un poquito acerca del cómo podemos reconocer justamente, ¿no? En nuestros hijos cuando están viviendo por esta situación. Muchas veces creo que lo que es este tema de la depresión y demás, como bien mencionaba hace rato, nosotros a veces las mamás y las familias antiguas no conocían este tema y hay mucha ignorancia en este tema. No. Entonces, yo por ejemplo me tocó verlo en este caso con mi familia, que muchas veces piensan que este tema de depresión es algo que se puede arreglar simple, o sea, algo que se puede arreglar de forma mágica. De repente sí tenemos redes de apoyo y son necesarias estas redes de apoyo, pero también a veces no solamente es necesario contar con amigos y familia, sino a veces también en qué momento nosotros podemos empezar a detectar cuando ya no está bastando con este tema, con esta rebasa, red. ¿no? Exactamente, en qué momento nos damos cuenta. Igual nosotros a veces no es tan simple definir cuando ya estamos siendo realmente rebasados con esto. ¿Cómo lo podemos descubrir? Pues mira, es muy importante y es una gran pregunta porque los padres se sienten rebasados cuando ya no saben qué hacer para que su hijo deje de estar así. Y es cuando pasan muchos años y ya acuden al especialista. No es en función de lo que está ocurriendo en este momento para darle solución inmediata, ¿ok? Entonces, llega una chica de 21 años que está estudiando ingeniería con cuadros de ansiedad bien fuertes, ¿no? Y llega a su casa, estos cuadros de ansiedad pues, son por una ruptura, llega a su casa y la mamá lo primero que, ¿ya estás llorando otra vez? ¿No? Entonces, el cuadro de ansiedad bien fuerte implica incluso que llegues a despersonalizarte, a tener esta sensación de estar y no estar, a poder entender que tu cuerpo está reaccionando, pero que tú no lo estás controlando, que estás temblando. Los cuadros de ansiedad son bien difíciles. Todos hemos pasado por cuadros de ansiedad en mayor o menor medida y poder entender que esto es parte de cero gritos, ¿no? O sea, cero críticas, cero situaciones peyorativas que tengan que ver con el, o sea, no inventes, ya estás otra vez tirada llorando, olvídalo, vienen otros, ¿no? Lo único que queremos los hijos es que alguien se siente o se acueste y nos acompañe, sin juzgar, sin decir que eres o por qué lo eres o cómo lo permitiste o por qué lo permitiste, porque ya lo saben, ¿no? Y lo que queremos es acompañamiento y poder entender que la ansiedad es un cuadro en donde el cuerpo reacciona ante el miedo, porque la raíz de la ansiedad es el miedo, ¿ok? Y entonces, cuando empezamos a hablar acerca de este miedo y podemos reconocer que esto es infundado y que lo vengo repitiendo a lo mejor generacionalmente, como decías, Leslie, ¿no? Porque desde niño no me enseñaron límites, yo vi a mi papá cómo golpeaba a mi mamá, las infidelidades de casa, entonces, aunque ustedes me digan que no, vamos a ir repitiendo patrones generacionales y permitiendo. Y entonces el hecho de poder entender que este miedo a no poder
rehacer o volver a tener una pareja o poder tener una pareja estable o que alguien me quiera o me ame como soy, significa que yo he crecido con varios patrones en función de mi autoimagen y mi autoconcepto, ¿no? ¿Quién soy yo para mí? ¿Quién soy yo para los demás? ¿Qué represento en ese sentido? Y hablando de estas situaciones bien complicadas, porque Claire, Leslie, no me dejan mentir, a veces pasan personas a consulta porque tronaron con una persona que llevaba una relación a distancia, que nunca se conocieron, después de 2 años deciden terminar. Y esto origina situaciones de depresión. Entonces, si tú analizas la personalidad, la forma de establecer relaciones, pues son totalmente evitativas. Claro. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros como especialistas, o como psicólogos o a los psiquiatras trabajar? ¿Qué está sucediendo a nivel corporal? ¿Cómo lo estás sosteniendo tu cuerpo? Y cuando ya lo rebasa, ¿sí? Entonces empiezo a ver síntomas y signos físicos. Sí, claro. Ya me corto, ¿no? Ya puedo tener incluso algunas situaciones de dejar de comer. Me alejo de las personas. Me alejo de las personas, me aíslo, estoy en esta situación de que no quiero ver a nadie, dejo de salir, dejo de frecuentar a mis amigos, dejo de hacer muchísimas cosas porque esto es una forma de autoagredirme, porque la culpa la tengo yo ante esta situación, por lo que no merezco vivir, para qué sigo viviendo, pierdo el sentido de vida, ¿no? Todo esto que conlleva a poder hablar de la prevención del suicidio desde casa y cómo empezar a darnos cuenta de lo que está sucediendo. Sí, yo creo que eso es muy importante y por favor, no te quedes callada. O sea, sea papá, sea hijo, sea audiencia en general, si están pasando por una situación de depresión o si conocen a alguien o creen que alguien está pasando por alguna situación de estas, no se queden callados. Si no tienen con quién platicar o no tienen a quién pedirle ayuda, vamos a dejar nuestras redes sociales y también el contacto del doctor para que puedan ponerse en contacto, valga la redundancia, y pregunten. Nosotros podemos ayudarles, podemos aclararles sus dudas y crear un ambiente de confianza para que ustedes puedan platicar o ayudar a esa persona. Y ahorita usted dijo algo que sí me llamó muchísimo la atención, que dice que siente que uno se está muriendo por dentro porque no supimos o desde nuestra educación en casa con amor y con palabras bonitas, o sea, no supimos conocernos ni cómo formarnos, ¿no? Entonces, cualquier situación sentimos que es el fin del mundo. Entonces, no es así, o sea, no es así. Siempre hay que tener como que otra perspectiva de las cosas y como que bueno, yo digo mucho haz una lista, ¿no? De los pros y los contras de lo que estás viviendo y saca tus propias conclusiones, porque a lo mejor nada más es cambiar un poquito la situación para verlo desde otro punto. Entonces, no sé qué opinas. Pues sí, justamente a veces tenemos que empezar a identificar realmente, sobre todo, el qué estamos sintiendo en este momento. Creo que igual muchos de esos problemas radican en la parte en la que nosotros no sabemos identificar qué emoción realmente es la que estamos sintiendo. Hace un tiempo yo escuchaba igual a un compañero mencionar, ¿no? Que a veces nosotros decimos o pensamos que estamos enojados, pero no sabemos qué hay detrás de ese enojo, que a veces, muchas veces puede ser, exactamente, a veces puede ser tristeza que nosotros llevamos acumulada durante bastante tiempo. Y pues igual y a veces, ¿qué soluciones le damos nosotros a estas emociones que a veces ya están durando más de lo que debe hacer? Entonces, a veces nosotros para esto, creo que en lugar de buscar una solución, buscamos un remedio. En TikTok. Exacto, o entramos a ChatGPT y ahí que nos dé terapia. Sí, oye, y también creo que es importante hacer entender a la población que nos está viendo, a los papás, a los amigos. Hay muchos mitos que platicábamos, ¿no? Leslie, Claire, con respecto al suicidio, con respecto a la parte de que está en depresión. El que lo dice no lo hace, ¿no? Entonces, aguas, porque son
como estas llamadas de atención. Y yo siempre pregunto, ok, si lo dice y no lo va a hacer, entonces ¿para qué lo dice? ¿Cuál es el trasfondo de decirte, me quiero quitar la vida? Así, tal cual, claro. Pero es un grito de auxilio que todavía no es desesperado, por eso no causa ese efecto en ti. Por eso no tiene ese mismo como tenor de decir, está desesperado, está triste, está así asado, sino que, o sea, estos son mitos que a veces creemos que son eso, ¿no? Creencias en función de esto que hemos venido elaborando como sociedad. El que lo dice no lo hace, o la persona que se quiere matar pues no anda buscando la forma de hacerlo. Si lo vas a hacer, hazlo de una vez, ¿no? Si te vas a tirar, tírate. No va a pasar ahí. Entonces, estas situaciones en función de prevenir implica desde poder entender que yo puedo cortarme. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor excuso decir que me gusta lastimarme y sentir el dolor, ¿no? Y muchos adolescentes jóvenes dicen esto. A ver, no, te estás cortando porque estás canalizando tu enojo a través del dolor y te estás autoagrediendo. Y esto, Claire, no sé, pero tiene que ver con toda esta parte de poder saber cuándo y cómo saber con quién estoy enojado, cómo estoy enojado, Por eso hablábamos hace rato del reconocimiento de emociones. Entonces, todos estos mitos que se generan, así como el uso de costumbres y abuso, estás triste, ven, te paso el huevo, ¿no? Sí. Entonces, te voy a ramear. Y yo respeto mucho todo eso, pero creo que puede ir acompañada la rameada, ¿no? O que te embarren el huevo con una buena plática, ¿no? Con una buena canalización, porque hace rato decíamos, no para todos es fácil, y más si hablamos de comunidades lejanas, ir al psicólogo, ¿sí? O ir al psiquiatra. ¿Por qué te medican, hijito? Mira, no tiene necesidad, son situaciones, ¿no? Que entonces a lo mejor el doctor está coludido con la farmacéutica y ¿no? Todo este tipo de cosas, o no son situaciones, o no son cosas naturales. Entonces, cuando los pacientes llegan y me dicen, es que tengo miedo de tomar el medicamento porque no son naturales, le dije, a ver, no vinieron del espacio y trajeron los medicamentos al psiquiatra y te los está recetando. Claro. O sea, también tienen situaciones naturales. Entonces, si no estás acostumbrado a tomar medicamentos, si yo te preguntara, abre tu cajón, ¿no? Y dime, ¿qué tomas? O aquellos que hacemos ejercicio. No, aquellos que hacen, yo no hago. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues me tomo diario un multivitamínico, me tomo mi omega 3, me tomo mi no sé qué, me inyecto para... Y te dice el doctor, a ver, te estás sobresaturando. Sí. Y entonces es un medicamento que tú estás controlando porque lo viste en ChatGPT o porque lo viste en redes sociales, en TikTok, y tú mismo te autorrecetas. ¿Y por qué carambas no vas a creer en lo que te está diciendo un médico especialista que te está diciendo, necesitas esto para combatir la ansiedad y la depresión? Tenemos dos neurotransmisores bien importantes en el cuerpo, la noradrenalina y la serotonina. Cuando todo esto que sucede a nivel social, desde que somos pequeños y a lo mejor nos hicieron bullying de niños, empezamos a producir en demasía esto porque nuestro cuerpo se protege, ¿ok? Y cuando producimos de más, también empieza a tener situaciones en función de que nuestro mismo cuerpo empieza a autoatacarse porque ya el miedo es infundado, es decir, ya no hay un factor externo que te esté agrediendo, sino ya lo sueñas, lo piensas, lo vives, la comida, y empieza a afectar tu vida, ¿ok? Todos estos medicamentos, cuando hay un decremento en estas sustancias, obviamente los especialistas, que son los médicos y los psiquiatras, ¿verdad?, que son los encargados en diagnosticar, pueden decirte,
estás en depresión y necesitas estas sustancias, ¿verdad? Así como necesitas una buena alimentación, porque es otra cosa que hemos dejado a un lado, ¿no? Y la parte de elevar el tono muscular, porque genera situaciones que tu cuerpo empieza a sentir como parte de otro neurotransmisor y otra sustancia que es la kinesia, que es la que genera la energía. Entonces, obviamente es un cúmulo de posibilidades en donde podemos empezar a trabajar. Lo importante es que tú como padre de familia, como madre, puedas acudir a estos especialistas. Y esto que pongo sobre la mesa son situaciones que a veces llegan a consulta, ¿ok? Y que también no cualquiera puede diagnosticar. No todos los psicólogos en Campeche son buenos, ni todos los psiquiatras, pero si ustedes se acercan con nosotros para poder canalizarlos a los especialistas, podemos empezar a trabajar acerca de esto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas y muchas profesionales que están atendiendo a las personas que no tienen una especialidad. Y para poder trabajar con salud mental, no solamente es a través de la ayahuasca, a través del cannabis, que por supuesto tiene efectos y algunas sustancias que podemos agarrar de ahí y trabajarlas, pero no se trata de esto, sino realmente trabajar en función de un diagnóstico certero a través de un médico especialista, porque el psiquiatra y el psicólogo hacen el diagnóstico, ¿verdad? O el neuropsiquiatra o el neuropsicólogo, para poder entender la enfermedad de forma global. Y nosotros, a través de la psicoterapia, yo por ejemplo que trabajo la cognitivo-conductual, trabajo a través de las relaciones de la familia y la posibilidad de empezar a trabajar con esto que está sucediendo en casa para marcar normas, límites, como bien decíamos. Pero bueno. Sí. No, es que es importante, por eso no lo corto, porque sí es muy importante todo lo que está diciendo y cómo una cosita te lleva a otra. Sí, claro. Y lo importante de acudir a un especialista es saber la raíz del problema. Como bien decía Leslie, estoy enojado, pero no sé por qué estoy enojado. O sea, no sabemos, a lo mejor fue el enojo que hiciste en el kinder con el niño que te quitó tu lápiz favorito y lo vienes arrastrando, cosa que no tiene por qué ser así. Exacto. Entonces, si nosotros no conocemos la raíz del problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Hacer remedios no nos va a servir de mucho. Entonces, si tú como papá no tienes esas herramientas para poder ayudar a tu hijo, acércate a nosotros. O sea, nosotros te vamos a poder canalizar, como dice el doctor, podemos instruirte de qué se puede hacer y dónde puedes ir, ¿no? Y con los mitos, ojalá se hiciera un mito y una costumbre acudir al psicólogo, ¿no? Ojalá no se haga un mito. Pero una costumbre sí. Una costumbre sí. Sí, claro. Entonces, retomando el tema, sí, claro. Entonces, de acuerdo a los mitos que hay que eliminarlos, usted como especialista, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo afecta el entorno? Por ejemplo, ya decimos, no, es que te sientes mal, no te preocupes, te paso el huevo, ¿no? ¿Qué tanto afecta en la familia ese pasada de huevo, por decirlo así? Pues mira, mi abuela nos hacía para la garganta miel con limón y ajo, ¿no? Y mi papá nos alimentaba con omega 3 a través de huevos de tortuga crudos. Cuando en ese entonces... Cuando era legal, ¿no? Tenía yo... Sí, claro, 5 o 6 años. Oye, eran situaciones súper desagradables. La miel con limón no, pero cómete un huevo de tortuga crudo. No. Esto se vuelve una tradición de generación en generación y vamos repitiendo estos patrones y no es tan mal, ¿me explico? Pero todo tiene que ser con medida. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nos están rebasando y ya no podemos hacer como que no está pasando nada. Déjalo, es parte de la adolescencia, sí, está deprimido, porque también nos encontramos con otros mitos que tienen que ver con la menopausia, ¿no? O sea, y esos cambios de humor son normales. No le hagas caso. No le hagas caso, déjala, no la peles, se le va a pasar. Güey, es tu esposa, no, es tu pareja. No puede ser posible que no entiendas que también todos estos cambios, tanto en el hombre, porque también tenemos que hablar de la andropausia, ¿no? Y en la mujer, conllevan a cuadros depresivos, conllevan a una depresión, porque perdemos líbido, ¿no? Todo el apetito sexual
que si nosotros, pues a lo mejor Julio Iglesias acaba de tener su hijo a los 82 años, ¿no? Y él no ha perdido el apetito sexual, pero es algo totalmente normal. Y todos estos cambios en el ser humano no podemos generalizarlos como es algo que, déjalo, va a pasar, ¿no? Está en la menopausia, sí, es cambio de carácter, a ver, no, porque tenemos que empezar a entender que no es algo como que la mujer tiene que pasar. Sí, la mujer y el hombre, pero tenemos que atenderlos, los signos y los síntomas que se están manifestando, y esto es algo súper importante porque también nos lleva a depresión. Pues justamente algo que pensaba y ahorita que va encaminado a eso es acerca de la depresión, pero en los hombres, si algo hemos visto de acuerdo a estadísticas, es el hecho de que, por ejemplo, hay más suicidios en este caso en hombres. Sí. Y gran parte de esto creo es justamente a lo que hablábamos a raíz de esta educación que ha habido en la familia muchas veces, de que a los hombres no se les tiene permitido externar como tal sus emociones que pudieran hacerlos ver, yo creo que en este caso, como débiles, ¿no? No, sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que todos somos seres humanos, todos sentimos, todos padecemos de algo, porque no todos estamos plenamente sanos. Qué padre sería que tuviéramos una salud mental excepcional. No, sí, claro. Pero eso no pasa. Pero ¿cómo podemos ayudarnos en eso? O sea, primero que nada, yo siempre he dicho que te quieras, que te conozcas, porque si tú te quieres y te conoces, te vas a valorar, y si te valoras, te amas, y si te amas, vas a querer siempre lo mejor para ti. Entonces, sí te vas a deprimir, sí te vas a entristecer, pero no vas a llegar a buscar una salida fácil o a buscar la salida más próxima, ¿no? Entonces, sí vas a sentir todo eso, porque somos seres humanos, como lo vengo diciendo, pero sí es bueno conocernos, más que nada, conocernos, y también como madre o como padre, siempre, bueno, yo creo que las mamás son como que más sensibles en ese tema, ¿no? Digo, nos tuvieron en el vientre, crean un vínculo al momento de amamantarnos, o sea, como que sí tienen ese tacto para poder tratar a tus hijos. No todas las mamás son buenas, ¿eh? No, por ejemplo, las mamás que... Ni todos los papás, claro. Por ejemplo, los embarazos no deseados. Sí, claro. O los embarazos a consecuencia de una violación. Sí. Así es, pues mira, con respecto a todo esto que dices, me parece que es importante reconocer cuando los padres o las madres o quien está a cargo de la familia está jugando un papel importante y algo está sucediendo con él. Cuando nosotros reconocemos todo esto, tenemos que tomar en cuenta que hay grandes recomendaciones que siempre hago yo para con la familia. Uno, no publiques tu vida en redes sociales. Por favor. Lo único que haces es exponerte a quedar con mayores índices de depresión, con mayores situaciones, porque no toda la gente te va a entender. Dos, busca tus redes de apoyo leales y asertivas. Y cuando hablo de asertividad, hablo de ser certero, de aquellas personas que te dicen las cosas como te las tienen que decir y no se andan con rodeos. Tres, también acude con tus profesionales, con los maestros, con las personas de la escuela. Habla a los números de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad. Está el 089, está el 911. Es importante que te comuniques y que también pidas ayuda cuando lo necesites para poder entender que tu salud es importante y para poder hacerles entender a los demás que requieres de su apoyo y también que requieres de que te lleven con un especialista, y no necesariamente te tienen que llevar con un psicólogo o con un psiquiatra en un principio. Puedes ir al ISSSTE, puedes ir al seguro, al médico general, y ellos van a canalizarte de acuerdo a tu sintomatología, pero por favor no te quedes callado, no te quedes callada. Bueno, pues en este caso yo creo que este es un tema que de entrada es súper amplio, es un tema que tiene demasiado de dónde buscar. Entonces yo creo que esto amerita una segunda parte donde podemos abarcar ahora sí que muchísimo más que nos hizo falta, ¿no? Toda esta parte de cómo manejar tal vez la psicoeducación en la familia, cómo manejar y empezar a combatir esta parte de la ignorancia en cuanto a la salud mental que hay muchas veces. Entonces yo creo que sí amerita una segunda parte siempre y cuando nos concedan el honor.
Sí, la verdad que sí, que esperamos verlo de nuevo, porque sí nos faltaron muchas cosas, pero como dice el psicólogo, ¿no? No se callen, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a extender la mano para ayudarte y apoyarte en situaciones como esta, y sobre todo, conócete, conoce a tus hijos, platica y todo sobre el amor, o sea, desde el amor, mejor dicho, desde el amor. Muchas gracias, psicólogo, por estar con nosotros. En serio, fue un placer hablar de esto. Sé que lo cortamos, pero por favor, regresen. Por favor, concédanos una segunda parte para poder terminar el tema. Recuerden, los esperamos en el siguiente episodio de Prevención sin tanto rollo.